Para continuar con esta sesión, solicito a nuestra compañera Isela Martínez Espinosa nos indique si existe el quórum necesario. Se aprecia, señora presidenta, diputada presidenta. Habiendo quórum legal para continuar con el desahogo de esta sesión, damos la bienvenida al ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, ¿no? Auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, por atender a la invitación que se le fue hecha de comparecer ante esta Asamblea Legislativa como resultado de la reciente revisión de las cuentas públicas estatal y municipales del ejercicio fiscal del 2017. En este momento me permito explicar brevemente la dinámica bajo la cual habrá de desahogarse. La comparecencia en esta sesión, en primer término, se concederá el uso de la voz al auditor mayor para que realice una exposición de los avances de los trabajos desarrollados por el instituto a su cargo respecto a las cuentas públicas estatal y municipales del ejercicio fiscal 2017, para lo cual contará con hasta 20 minutos. Acto seguido se llevará a cabo una ronda de participaciones por parte de los diputados de esta legislatura, para lo cual cada diputado dispondrá de hasta 3 minutos para formular las preguntas correspondientes. Al concluir cada participación, el auditor mayor contará con un espacio hasta de 3 minutos para dar respuesta a cada participación. Seguidamente, el diputado contará con 2 minutos para ejercer el derecho de réplica. Al concluir esta etapa, el auditor mayor llevará a cabo las conclusiones de su comparecencia, lo cual será de hasta 5 minutos. Le solicito muy amablemente respetar estos tiempos indicados. En función de lo anterior, a continuación me permito ceder el uso de la voz al ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para que realice su exposición. Muchas gracias, diputada presidenta. Quisiera solicitarle a usted me permitiera hacer uso de las pantallas para efecto de apoyar la presentación. Adelante. Muy buenos días, señores diputados. Les agradezco la oportunidad que me brindan a mí y a la institución que represento de poder presentar ante ustedes cuál es el resultado con relación a la revisión de la cuenta pública 2017 que el instituto presentó en tiempo y forma el pasado 22 de agosto ante esta legislatura. Quisiera iniciar esta presentación recordando las palabras de un ilustre mexicano, Belisario Domínguez, quien señaló que si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada. Y voy a utilizar esta reflexión de Belisario Domínguez durante el transcurso de mi presentación y al final de ella, porque creo que es el momento en que la sociedad mexicana, cada uno de los servidores públicos, debemos de hacer precisamente eso, lo que nos corresponde. La revisión de la cuenta pública estatal 2017 se generó a través de diversas acciones en un proceso que está contemplado en la Ley de Fiscalización Superior y en la Constitución Política de este Estado. Para ese efecto, el ISAF tiene perfectamente determinado un fundamento legal, un proceso de fiscalización superior, un programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, un resultado producto de esa fiscalización y finalmente las áreas de oportunidad para la mejora de la administración pública. Con respecto al fundamento legal, esto es un elemento básico y fundamental para la institución. El ISAF solamente puede hacer aquello que le permite la ley, en los tiempos que le permite la ley y en las circunstancias que le permite la ley. Nuestras actuaciones están fundamentadas en el marco legal y no tenemos posibilidad de salir de ellas. Por este motivo, la parte relacionada con el cumplimiento de lo que establece la Constitución Federal, la Constitución local en sus artículos 134 y 150, la Ley de Fiscalización Superior, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Fiscalización,
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la propia Ley de Responsabilidades del Estado de Sonora, entre otros ordenamientos, son los que permiten a la institución llevar a cabo sus acciones. ¿Qué es lo que revisa el ISAF cuando lleva a cabo una auditoría? El marco de actuación de las instituciones. El instituto no puede revisar otra cosa distinta más que aquello que las instituciones tienen por obligación llevar a cabo. Y en ese sentido, la Ley de Contabilidad Gubernamental, por ejemplo, es un elemento fundamental para el ejercicio del gasto público que debe de ser observado tanto por el Estado como por los municipios. Y cuando hablo de Estado, me refiero al Estado en su conjunto, es decir, los tres poderes, las entidades, los organismos, los órganos autónomos, que ese es un aspecto que veremos más adelante. La Ley de Disciplina Financiera es fundamental en este sentido. La Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, entre muchas otras. Como ustedes pueden observar, el marco de actuación de las instituciones está regido por instrumentos y esos instrumentos son los que son sujetos de revisión. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué es la fiscalización superior? Pues, ¿qué es lo que hace el ISAF? Y en ese término, la propia Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora determina que la fiscalización superior es la facultad de conocer, revisar, auditar y evaluar el uso y aplicación de los recursos públicos, pero todavía va más allá. El artículo 150 de la Constitución del Estado de Sonora establece que el ISAF será el órgano técnico que lleve a cabo la evaluación de los conceptos de eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos de todo aquel ente que ejerza recurso público, así como que estos sean aplicados en el cumplimiento de los objetivos y metas para el que está determinado. ¿De dónde surge esta definición de fiscalización superior? De normas internacionales. A partir de que existe el Sistema Nacional de Fiscalización, por ley, todos los estados debieron de homologar sus leyes de fiscalización superior. Y en ese sentido, el concepto de fiscalización superior está enmarcado en la norma 100 de ISAI. ISAI son las normas que emiten los organismos internacionales en materia de fiscalización, que si vemos lo señala como el proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y evalúa la evidencia para determinar si la información o las condiciones prevalecientes en la actuación de un ente auditado están en línea con la normatividad. Y en esto quiero ser muy preciso. El ISAF solamente puede auditar los recursos públicos con base en la normatividad. No podemos imaginarnos o inventar aspectos para efecto de poder llegar a encontrar anormalidades que no existen. Y esto es fundamental, es lo que le da la fortaleza al sistema de fiscalización, la existencia de la norma. ¿Qué beneficio le da la fiscalización superior a la sociedad? Bueno, estos beneficios, si partimos del hecho de que la información que se genera en una revisión de cuenta pública es independiente y objetiva, si partimos del hecho que busca mejorar la gestión, es decir, los nuevos enfoques en materia de fiscalización a nivel mundial, a nivel internacional, van enfocados precisamente a la mejora de la administración. No podemos estar pensando que las acciones en materia de auditoría sirvan solamente para castigar a las personas que se desvían de su actuación. Estamos hablando que el propósito fundamental de las normas, y lo podemos ver en las normas del Sistema Nacional de Fiscalización, son precisamente la mejora de la administración pública, y en eso creo yo que vamos trabajando. De igual manera, la fiscalización superior se fundamenta en elementos contenidos en la ley y en diversas normatividades, que son la legalidad, la imparcialidad, la confiabilidad y la definitividad de las acciones en materia de auditoría. Es decir, para que podamos tener una auditoría confiable, requerimos de estos elementos que son fundamentales. ¿Y cómo hicimos la revisión en la cuenta pública 2017? Bueno, la hicimos precisamente con estas características. Hay que pensar que existen dos órganos diferentes en materia de auditoría y verificación. Uno que son los órganos de control interno, la auditoría interna de las entidades. Ya estuvo aquí el secretario de la Contraloría y les dio a ustedes información de qué se ha hecho en materia de los órganos de control interno. Y el otro esquema de auditoría es la auditoría externa,
y esta auditoría externa la llevan a cabo los entes de fiscalización superior como el ISAF. En este sentido, entonces, ¿cuáles son los propósitos que tiene la fiscalización superior? La fiscalización superior evalúa los resultados de la gestión financiera, verifica el cumplimiento de objetivos y metas, comprueba el ejercicio de las leyes de ingresos y presupuesto de egresos y determina las responsabilidades a que haya lugar. Quisiera comentar que en este sentido, por ejemplo, y con base en el artículo 150 de la Constitución, por primera ocasión en la cuenta pública 2017 se llevaron a cabo auditorías al desempeño y auditorías de cumplimiento legal a la totalidad de los entes públicos que ejercen recursos en el Estado. Y derivado de esas auditorías al desempeño, obtuvimos una serie de recomendaciones que son muy importantes. El programa anual de visitas e inspecciones, que fue publicado el 12 de enero de este año, se hizo y se ajustó estrictamente al cumplimiento de la normatividad que señala la ley en materia del uso de las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización que están vigentes. Para cada tipo de auditoría de las ahí señaladas, se estableció el contenido de esa norma y bajo ese principio se desarrolló. Este programa de auditoría que correspondía a la cuenta pública 2017 está a disposición en la página del Instituto. Cabe señalar también que por disposición de esta legislatura, los alcances y profundidad de las auditorías realizadas a la cuenta pública del 17 aumentaron considerablemente. Esto es, nos pusieron como metas a auditar el 70% del monto de obra pública y cuando menos el 70% del gasto público ejercido por las entidades. De tal suerte que los trabajos de auditoría que fueron desarrollados por la institución cumplieron con la disposición contenida en la ley emitida por esta legislatura. Con el uso de las normas profesionales de auditoría que he señalado anteriormente y con criterios homologados. ¿Qué significa criterios homologados en materia de auditoría? Significa que los mismos criterios son aplicados a dependencias, entidades, municipios, organismos, particulares. Un principio fundamental en materia de auditoría es la consistencia. No podemos utilizar criterios distintos de auditoría para un municipio pequeño o para un municipio grande, o para una entidad que tiene un presupuesto de 10 millones contra otra que tenga un presupuesto de 5,000 o 12,000 millones de pesos. Las normas deben de ser consistentes y en ese sentido los criterios homologados de auditoría son aplicables para todos los entes públicos. Bajo esos elementos, el programa anual de auditoría aplicado a la cuenta pública del 17 contempló 345 sujetos de fiscalización. Por primera ocasión, en programas de auditoría se incorporaron sindicatos y asociaciones civiles que reciben recursos del Estado para sus actividades. También por primera ocasión, el ISAF auditó a la totalidad de los organismos paramunicipales. No necesariamente siempre se auditaban los organismos paramunicipales porque se hacía en función de la importancia relativa, es decir, del monto asignado de presupuesto para estos entes, y en esta ocasión fueron sujetos de revisión la totalidad de ellos. Podemos observar en esa tabla la totalidad de las observaciones que aparecen publicadas en los informes individuales que se entregaron a esta legislatura el día 22 de agosto, como he señalado. Como podemos observar, se establecieron 630 hallazgos en el ámbito del Poder Estatal, 1,050 auditorías en el ámbito municipal y en total se practicaron 1,750 auditorías. Esta cantidad de auditorías representaron aproximadamente 4 veces, 5 veces el monto de auditorías realizadas con respecto al año anterior. ¿Qué limitaciones tuvo el ISAF para el desarrollo de estas auditorías? Miren ustedes, la ley de fiscalización superior sufrió múltiples modificaciones desde el principio en que se dio a conocer. ¿Por qué motivo? Porque al ser una exigencia del Sistema Nacional de Fiscalización,
Inmediatamente los estados empezaron a tomar como muestra la ley federal y sobre ella empezaron a desarrollar las acciones para obtener la consistencia y la congruencia entre normatividades, dejándose en la ley estatal el principio de anualidad, es decir, el ISAF no podía iniciar la auditoría de la cuenta pública 2017 hasta el día 1 de enero del 2018. ¿Qué significó esto? Significó que durante el año 2017 no se pudieron iniciar trabajos de auditoría de esa cuenta en lo particular porque había esa limitación en el inicio. Esa preocupación se la planteamos al presidente de la Comisión de Fiscalización y concluyó en una modificación a la ley que permitió que ahora sí en la cuenta pública 2018 ya estemos trabajando en las auditorías de este ejercicio. Sin embargo, el año pasado, o para la cuenta pública del año pasado, tuvimos que notificar en enero e iniciar auditorías prácticamente durante el mes de febrero de este año y entregar el informe el día 22 de agosto, por lo que el tiempo efectivo para realizar las auditorías estuvimos hablando entre 5 y 5 meses y medio para revisar la totalidad de municipios y entidades que antes de señalar. La gráfica que aparece a continuación muestra el flujo, por así señalarlo, del tiempo necesario para el desarrollo de estas actividades. Yo creo que esto es importante que la legislatura lo considere porque, por ejemplo, ahora actualmente se incorporó una modificación a la ley donde solamente tenemos un periodo máximo para realizar las auditorías que no pueden exceder de aproximadamente 60 a 70 días hábiles, a menos de que hagamos una ampliación del término. ¿Esto qué implica? Implica una limitante en los trabajos de profundidad de las auditorías. De tal manera que lo que estamos teniendo que hacer es dividir las auditorías. Si antes tenía una auditoría que le iba a durar a una entidad 2 o 3 meses, no puedo quedarme ahí 2 o 3 meses. Tengo que quedarme máximo 30 días e iniciar una nueva auditoría. Y esta circunstancia creo yo que podremos superarla más adelante. Se ha señalado el hecho de que el ISAF tiene facultades para sancionar a los servidores públicos. Desafortunadamente, durante los procesos de auditoría, no todos los servidores públicos ponen el interés y la atención respecto a los requerimientos de la institución. De tal manera que durante el ejercicio de la cuenta pública 2017 tuvimos que sancionar a 311 servidores públicos con multa, a 52 servidores públicos con amonestaciones, más una suspensión de un servidor público que se negó a entregar la información que requería el ISAF para efectos de auditoría. Durante los últimos meses, el ISAF participó en los cursos de capacitación aproximadamente 5,000 servidores públicos del Estado, donde esta situación de la aplicación de la norma en materia de atención de los requerimientos del ISAF debía de cumplirse. Muchos de ellos me dijeron que no era cierto, que no era posible que nosotros aplicáramos esa disposición. La suspensión que ustedes ven ahí corresponde a un director general, que era un tabú para los servidores públicos el pensar que el ISAF pudiera suspender a alguien. Yo quiero decirles que el ISAF va a cumplir estrictamente lo que establece la ley en materia del ejercicio de sus facultades. ¿Cuál fue el resultado de la fiscalización? ¿A dónde llegamos con él? Bueno, el total de hallazgos de la cuenta pública correspondieron a 5,810. De estos 5,810 hallazgos, 4,576 fueron notificados en informes individuales y en los pliegos de observaciones. Al día 22 de agosto teníamos 4,395 observaciones en proceso de solventación y a este día existen 4,017 que están pendientes de atenderse. Estas 4,017 observaciones ya están en proceso de ser notificadas a las áreas de investigación del instituto para efecto que inicie los procesos de establecimiento de responsabilidades. A la fecha, las 141 observaciones
no solventadas totalmente por las dependencias del Ejecutivo Estatal, ya están en la etapa de investigación. Una observación del Poder Legislativo se encuentra también en la etapa de investigación, 19 de organismos autónomos, 142 de las administraciones municipales. Y ustedes me pudieran preguntar, oye, ¿por qué tan pocas observaciones has turnado de los ayuntamientos con respecto a las 3,834 que no te han atendido? Hay que recordar que hubo cambio en las administraciones municipales y los contralores municipales y los presidentes solicitaron una ampliación del término para atender las observaciones, porque ellos iban llegando y las administraciones que estaban saliendo o no les entregaron la totalidad de los informes o no les dejaron la información suficiente para poder atender las observaciones. Y por ese motivo les otorgamos una prórroga para esa atención. Con respecto al gasto federalizado, que quiero decirles también es la primera ocasión que el Instituto revisa fondos federales. Esta actividad no se había realizado porque aparte también tenemos un aspecto de carácter limitante. Es decir, podemos nosotros auditar los recursos federales, los fondos federales que llegan al Estado, mas no podemos iniciar un establecimiento de responsabilidades sobre los mismos, porque esa es facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. El Sistema Nacional de Fiscalización establece que si bien los órganos de fiscalización superior estatal pueden llevar a cabo estas revisiones, sus hallazgos sean notificados a la Auditoría Superior de la Federación para que sea esta quien les dé seguimiento o los incorpore en sus programas de auditoría. En este sentido, el ISAF realizó 92 hallazgos en el ámbito estatal y 797 hallazgos en el ámbito municipal. Es decir, los 289 hallazgos encontrados en el ejercicio de recursos federales ya fueron notificados a la Auditoría Superior de la Federación para efectos de su seguimiento. ¿Qué recomendaciones son las que se generaron producto de la auditoría? Miren ustedes, estábamos hablando al principio de que el propósito de los nuevos esquemas en materia de auditoría es ser preventivos. ¿Y cómo voy a prevenir los posibles actos de corrupción que puedan existir si no tengo normas adecuadas? Luego entonces, las recomendaciones que se han dado derivadas de las auditorías de desempeño y de auditorías legales van en el sentido siguiente. Existe una carencia en el contenido de los planes municipales de desarrollo, un incumplimiento… Queda un minuto para concluir, compañero. Gracias. Un incumplimiento en la programación presupuestación, deficiencias en la recaudación del ingreso y el ejercicio del gasto y una carencia en información de servicios públicos. En este sentido, quisiera comentarles a ustedes que le entregamos a la Cámara de Diputados una serie de recomendaciones de modificaciones legales que son de primordial importancia. Por ejemplo, la Ley de Adquisiciones del Estado de Sonora solamente se refiere a adquisición de bienes y servicios de bienes muebles, mas no incorpora otro tipo de acciones y solamente es aplicable al Poder Legislativo y sus dependencias y entidades, mas no a los órganos autónomos, tampoco a los poderes del Estado, ni a los municipios. Los municipios no tienen normatividad en materia de adquisiciones. La Ley de Gobierno y Administración Municipal no contempla esa normatividad específica. La Ley de Obra Pública, por ejemplo, tampoco considera qué es un proyecto de ejecución. Ustedes acaban de recibir el proyecto de presupuesto de egresos para el 2019 y ese proyecto de presupuesto contempla programas de inversión. La pregunta sería, ¿tenemos los proyectos que soporten esos montos? ¿Están las justificaciones correctas que eviten a futuro un incremento de esos presupuestos solicitados sin medida? Son elementos que están contenidos en las leyes y que aparecen en los documentos que entregamos a esta legislatura y de los cuales creo yo, si se puede llegar a cabo a una modificación de esos ordenamientos, podremos mejorar sustancialmente el ejercicio del gasto público. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su participación. Vamos a hacer una repetición en cuanto a la dinámica a seguir para que quede claro. Dice, acto seguido se llevará a cabo una ronda de participaciones por parte de los diputados de esta legislatura
para lo cual cada diputado dispondrá hasta de 3 minutos para formular las preguntas correspondientes. Al concluir cada participación, el auditor mayor contará con un espacio hasta de 3 minutos para dar respuesta a cada participación. Seguidamente, el diputado contará con 2 minutos para ejercer el derecho de réplica. Al concluir esta etapa, el auditor mayor llevará a cabo las conclusiones de su comparecencia, la cual será hasta de 5 minutos. Le solicito muy amablemente respetar estos tiempos. También se le indicará al ingeniero que se le señalará cuando falte 1 minuto antes, ¿no?, del tiempo. Muchas gracias. Para comenzar con la ronda de preguntas, se concede el uso de la voz a la diputada Ernestina Castro Valenzuela, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenos días, con su permiso, presidenta de la mesa. Bienvenido, ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría. Aprovechando el tiempo que tenemos, sin más preámbulos, voy a las siguientes preguntas. Consideramos pertinente nos explique de forma resumida los criterios de auditoría y fiscalización que utilizó para regalarle una salud contable a aquellos municipios en los que resalta evidente y extraña la forma con que manejaron sus finanzas públicas municipales y que los tienen en un lastimoso estado en su infraestructura, servicios públicos, así como en su calificación crediticia, como serían, por ejemplo, los municipios de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, entre otros. Siguiente pregunta. ¿Cuántas denuncias en materia penal ha interpuesto el ISAF desde que usted lo encabeza con motivo de irregularidades detectadas? Siguiente. En el Grupo Parlamentario de Morena tenemos la percepción de que su encargo no cuenta con la suficiente autonomía de trabajo y que lo ligan vínculos personales con el actual gobierno del Estado para maquillar las cifras y observaciones que semanas atrás nos entregó respecto a la cuenta pública estatal y de 25 municipios. ¿Qué opinión le merece lo anterior? Siguiente pregunta. Usted declaró a un medio informativo, Proyecto Puente, en octubre 17 del 2018, que el ISAF a su cargo tenía observados 150 expedientes de posibles desvíos de recursos en el gobierno del Estado y ayuntamientos sonorenses. ¿Qué estado presentan estas observaciones y qué se ha hecho al respecto para subsanarlas? Siguiente. Usted fue asignado como auditor mayor del ISAF en abril del 2017. Del 2004 a este mismo año se desempeñó como director administrativo de este Congreso del Estado. Como tal, por sus manos pasaron la autorización y firma de pagos a proveedores que resultaron unos fantasmas, otros ineficientes y muchos más excesivos en sus montos y servicios. Para nosotros eso significa un pobre desempeño que me hace preguntarle lo siguiente. ¿Cree usted que lo anterior es un menoscabo a su reputación y arroja sombras sobre su actuación como auditor en la actualidad? ¿Considera lo anterior un conflicto de interés, sobre todo por la relación que aún mantiene con Oficialía Mayor y demás cargos administrativos de este Congreso? Por último, ante las denuncias mediáticas que prestigiadas organizaciones civiles sobre corrupción de las instituciones estatales como Telemax, involucrada en la estafa maestra junto a Sedatum, así como la Operación Zafiro, donde se denuncia el empleo de empresas fantasmas para facturar gastos en el gobierno del Estado de Sonora, ¿se dio usted cuenta de esas irregularidades al frente del ISAF? ¿Es cuánto? Gracias, compañera. Tiene el uso de la voz. Intentaré contestar sus preguntas, diputada. Mire, quisiera iniciar pues por la que es más personal, porque yo creo que eso es importante y hay que dejarlo perfectamente establecido. Sí, es cierto, yo trabajé aquí en el Congreso del Estado del
del 30 de noviembre del 2004 al 21 de marzo del 2017. Y le puedo decir con total seguridad y confianza y franqueza que durante esos años se aplicaron las más estrictas normas administrativas en el manejo del recurso público. Esta institución fue auditada múltiples veces, no solamente por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en su momento, sino por auditores externos, que entregaron los dictámenes correspondientes a las revisiones efectuadas. Aquí en la institución se establecieron controles administrativos más estrictos que permitieron verificar la validez de la existencia de esas empresas. Nosotros teníamos en su momento los registros y constancias de la existencia de las mismas, la validez de los documentos emitidos, las comprobantes en materia de pago de impuestos, de existencia de personal, absolutamente en todos los sentidos. La verdad, yo no recuerdo haber identificado una empresa fantasma como usted bien lo señala. Con relación a la autonomía de la institución respecto a sus acciones de trabajo, mire usted, yo pienso que no estaría aquí parado si no fuera así. Si yo no tengo total libertad para ejercer las acciones en materia de auditor mayor del ISAF, no estaría aquí. Aunque lo voy a señalar al final de mi presentación, yo protesté cumplir y hacer cumplir las leyes, y lo he estado haciendo total y cabalmente. En el ISAF no nos va a temblar la mano para establecer responsabilidades. Puedo tener amistades, mas no comprometer mi función como auditor mayor por las mismas. Yo creo que eso mis amigos lo conocen y lo saben. No soy una persona que haya iniciado en el servicio público el 15 de mayo cuando asumí la responsabilidad del ISAF. Con respecto a qué sucedió con los ayuntamientos y cuáles fueron los criterios para su auditoría, lo señalé hace un momento, los criterios fueron exactamente los mismos para todas las entidades. No hay una diferenciación. Las acciones que usted también señala y que me preocupan en su momento, las estamos revisando ya en el 2018, diputada, porque esas condiciones de los problemas financieros de los municipios señalados se han estado presentando en este año, ¿sí? Municipios como Hermosillo, Guaymas, por ejemplo, que salieron aprobados, es porque sus informes financieros, la cuenta pública presentada, la información proporcionada y los documentos revisados así lo establecían. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la diputada Ernestina. Bien, en cuanto a las empresas fantasmas, yo he estado solicitando información aquí en el Congreso del Estado, porque sin ser especialista en contabilidad y pues ni los conocimientos que usted tiene, a grosso modo yo detecté que más de la mitad del presupuesto de aquí del Congreso estaba destinado en el pago de proveedores de 19 empresas. Y de esas empresas, de esas 19, en 5 o 6 de ellas estaba la mitad de esa mitad que le hablo, de más de 400 millones. Hasta la fecha yo no he podido dar con ninguna de esas empresas, ¿no? Eso se lo aclaro y por eso estoy en mi dicho, que para mí son empresas fantasmas, en tanto yo no tenga ningún documento que compruebe lo contrario. Bueno, entonces, siendo así, las cuentas públicas son el reflejo de la salud de todo gobierno. Presupuestos bien ejercidos son sinónimo de apego a la ley, eficacia en su aplicación y cumplimiento del sentido social y de desarrollo que deben tener para que se conviertan en la palanca de todo crecimiento. Los gobiernos de todo nivel tienen la obligación, por tanto, de ejercerlos con rectitud y sobre todo con la honestidad y la transparencia que amerita y exige. El hoyo negro de la corrupción ha sido la discrecionalidad de los dineros públicos. A lo largo de su ya extensa trayectoria como servidor público, su desempeño se ha caracterizado por ser un obrero de la contabilidad pública al servicio del gobierno del Estado en turno.
Usted se ha especializado en la decoración de las auditorías y en la vaguedad de sus dictámenes. Ha avalado cuentas públicas estatales y municipales que se sabe son irregularidades por donde se les vea. Su lenguaje técnico ha logrado esconder su superficial análisis de las cuentas públicas y ha engañado a quienes desean el saneamiento a fondo de la corrupción que de ellas se ha hecho. Sospechosamente no ha señalado la discrecionalidad y el ensanchamiento de partidas y extrañas bolsas y partidas de dinero que al final de cuentas usted justifica de una u otra forma. Experto en el arte de calificar las finanzas públicas y no lleva a cabo una verdadera y profesional auditoría y fiscalización. Hoy Morena lo califica y lo reprueba. Reprobamos su simulación y su entrega. Reprobamos su opaca forma de avalar lo no avalable. Reprobamos sus explicaciones sobre la salud de las finanzas estatales y municipales. Reprobamos su falta de compromiso con la correcta aplicación del dinero de todos los sonorenses y por ende su apoyo a su mal manejo. Morena lo reprueba por obvio, entregado y cómplice. ¿Es cuánto? Muchas gracias, compañera diputada. Ahora se le concede el uso de la voz a la diputada Rosa Isela Martínez Espinosa para que realice la intervención por parte de los diputados integrantes parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional. Buenos días, señor auditor. Con los temas relativos a las observaciones realizadas a los municipios y al Estado sobre la aplicación de los recursos, se pudo constatar con sobresalto el número de observaciones realizadas a los ayuntamientos por la deficiencia en las herramientas de contabilidad de los mismos. Sabemos que los ayuntamientos grandes no tienen problemas para organizarse y llevar una contabilidad organizada y profesional, pero los municipios chicos no cuentan con los recursos o bien no le dan la prioridad. En tal virtud, me permito preguntarle, ingeniero Moya, ¿el instituto a su digno cargo ya prevé herramientas, reglamentos o disposición alguna para la armonización contable aplicable a todos los ayuntamientos? Y si no es así, ¿cómo este Poder Legislativo y sus integrantes podemos ayudar a garantizar que los ayuntamientos no vuelvan a repetir este tipo de situaciones alarmantes y que estas herramientas son las que necesitan o en el caso esta honorable legislación haga propuestas para que se solventen esas necesidades para la armonización de las prácticas contables? Esa es una pregunta. La otra, la semana pasada el director de ISTESON nos dio a conocer las graves condiciones en las que se encuentra esa institución y menciona que el ISAF había realizado múltiples auditorías, sin embargo, no hay resultados, no se observa en los documentos de los informes indicios de acciones de parte del ISAF para atender tan delicada situación. ¿Qué pasa con las irregularidades detectadas en ISTESON y los recursos no entregados por la Secretaría de Hacienda? ¿Es cuánto? Gracias, Rosa Isela. Le damos el uso de la voz al ingeniero Moya. Muy bien, muchas gracias. Diputada, pues nosotros también en el ISAF estamos preocupados por esta circunstancia de los ayuntamientos. Como bien veíamos, de las 4.175 observaciones de los municipios, una gran cantidad de ellas está asociada a las prácticas contables, al incumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Esta es una situación, la ley está vigente desde el año 2008, debió de haberse resuelto totalmente por los municipios en el año 2012, después se dio una ampliación al 2015 y a pesar de eso no ha sido posible que los municipios resuelvan esta importante situación. Consideramos nosotros que la acción fundamental debe de partir de aquí, del Congreso del Estado. ¿Por qué motivo?
Porque la gran mayoría de los ayuntamientos no tienen capacidad económica, no tienen capacidad técnica. No hay personas que quieran irse a trabajar a Guásabas, a Bavispe, a Huachineras para asumir esa responsabilidad, porque el municipio no tiene con qué pagarles. Tampoco existe la infraestructura correcta, ni los sistemas informáticos correctos para que puedan llevar a cabo esas acciones. En las últimas evaluaciones de la Secretaría de Hacienda Federal, el Estado de Sonora en materia municipal prácticamente ha salido reprobado por el nivel de incumplimiento en el CEBAC. De tal suerte que sí, considero yo que es adecuado asumir ese reto y crear un programa especial por parte de la legislatura para efecto de la implementación de los sistemas de armonización contable en los ayuntamientos. Es una prioridad fundamental porque hay una circunstancia, el incumplimiento ahora implica pena corporal. Entonces, aquellos tesoreros municipales que no implementen sus esquemas como lo señala la ley, pudieran terminar en la cárcel por ese solo motivo, no por desviación de recursos, por incumplimiento de la norma. Con respecto a ISTESON, quiero señalarle que sí, efectivamente, hemos hecho múltiples auditorías a ISTESON, hemos estado trabajando para efecto de la regularización de las aportaciones del Estado hacia la institución. Se han llevado a cabo compulsas de los pagos que realiza el Estado hacia la institución para estar verificando que efectivamente el recurso se está entregando y hemos llevado a cabo una serie de auditorías a solicitud del director general de ISTESON para efecto de revisar los ejercicios 2015, 2014 y 2013 en materia de estas aportaciones. Estas auditorías están prácticamente por concluirse, la del 2015, por la complejidad que existe en la localización de la información que nos permita comprobar con hechos que esos recursos fueron entregados. Existen otra serie de acciones que se están llevando a cabo para efecto de regularizar el ejercicio del gasto público dentro de ISTESON. Sí. Muchas gracias, ingeniero Boya. Tiene el uso de la voz la diputada Rosicela. Muy bien. Bueno, ingeniero, entonces vemos aquí que definitivamente será motivo de esta legislación meter las manos en este caso para que los ayuntamientos tengan las herramientas necesarias y puedan cumplir con su obligación de transparentar los recursos que se tienen. Yo creo que es tema que tendremos que ver próximamente. ¿Es cuánto? Se concede el uso de la voz al diputado Carlos Navarrete para que realice la intervención que se le corresponde al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Con su permiso, presidenta. Ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, en los últimos tiempos se tiene conocimiento que ese instituto que representa tiene en su haber más de 150 expedientes y más de 360 observaciones de posibles desvíos de recursos en las cuentas públicas. ¿Cuál es la razón de no poder dar a conocer nombres y dependencias y cuáles son los alcances que hasta ahora se tienen al respecto y los montos que ello representa? ¿Qué propone para que se solventen las observaciones que usted hace como ISAP y que tenga un peso real de obligatoriedad? 2. El proceso mediante el cual usted llegó a ser el auditor mayor del ISAP fue muy cuestionado por distintos actores. Algunos de ellos critican incluso que usted tenía conflicto de intereses para ocupar dicho cargo, por ser el administrador de funciones en este Congreso. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cumplía usted con el perfil para ocupar este cargo? 3. La nueva alcaldesa capitalina está denunciando un saqueo de que fue objeto del Ayuntamiento de Hermosillo por los funcionarios que acaban de entregar su cargo. Existen pagos de asesoría financiada por 60 millones de pesos, pago de talleres mecánicos por otros 62 millones, el pago de pasivos con terrenos propiedad de ayuntamientos, más lo que resulte. ¿Existirá algún dato detectado de lo anterior expuesto por el órgano de fiscalización?
¿Será que los auditores del ISAP y su titular volteen a otro lado cuando perciben un acto de corrupción en los gobiernos priistas? 4. ¿Tiene el ISAP acceso a cuentas bancarias que tienen aperturas las diversas dependencias de gobierno y ayuntamientos, así como el propio Poder Ejecutivo, o cómo realiza su conciliación? 5. ¿Qué va a pasar con los 17 municipios, o los presidentes, más bien dicho, que no aprobaron sus cuentas públicas y que se dice son sumas millonarias de las que no pudieron comprobar? Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado. Ingeniero Moya tiene el uso de la voz. Gracias. Sí, hace un momento me hicieron la pregunta también con respecto a los expedientes, nada más que el tiempo es muy corto, no pude contestar eso. Le diré que efectivamente tenemos nosotros procedimientos resarcitorios iniciados en el instituto, derivado de esos expedientes que usted señala. Para el ejercicio 2015, por ejemplo, tenemos 86 procedimientos que están en actitud resarcitoria por un importe de 633 millones de pesos. Esos todos se encuentran en trámite en etapa de periodo de pruebas por parte de los diferentes servidores públicos señalados. Eso es con relación al Estado. Con relación a municipios, del ejercicio 2015 tenemos 670 expedientes en proceso de trámite con un monto de 428 millones que está pendiente de aclaración. Para el ejercicio 2016, 125 expedientes de los ayuntamientos con 50.621.000 pesos en proceso de determinación, y del Estado, del ejercicio 2016, tenemos 2 expedientes en trámite por un importe total de 602.787 pesos. Se está trabajando con ellos, diputado, porque estos ejercicios corresponden a la anterior ley. Por eso el ISAF está trabajando en materia resarcitoria con los mismos. Lo que corresponde a la cuenta pública 2017, eso se están turnando a las áreas de investigación. Con respecto a su pregunta de si tenemos acceso a las cuentas bancarias del Estado y de los municipios, la respuesta es sí. Tenemos acceso total a las cuentas para su revisión, su arqueo, verificación y comprobación de la aplicación de esos recursos. Con respecto a los ayuntamientos que no aprobaron las cuentas públicas, ¿qué es lo que sucede? Bien, la aprobación de la cuenta pública por parte de los municipios es un acto político de esta legislatura. Nosotros lo que hacemos es continuar con las investigaciones de las observaciones detectadas, ¿sí? Y en ese sentido le damos a dar seguimiento y todo el proceso jurídico que marca la ley, no solamente a la parte de los recursos que nosotros auditamos, sino también las notificaciones que ya hicimos a Auditoría Superior de la Federación. Con respecto a la parte relacionada de si yo tenía o no el perfil para ser auditor mayor, pues eso no me correspondía definirlo a mí, le correspondía dirigirlo al comité, primero al comité de selección, que analizó y revisó las propuestas de cada uno de los candidatos que se presentaron, después de ese comité a la propia legislatura, que fue quien tomó la decisión de mi designación. Con respecto a la parte relacionada con el saqueo de los recursos públicos, a los que hace referencia, quiero decirle que yo también comparto esa inquietud, no solamente en el caso de Hermosillo, lo que se ha venido señalando en esta Cámara con respecto de Guaymas, con respecto de Navojoa, en donde en una revisión que hicimos a fondo del trabajo de auditoría realizado por el Instituto, detectamos que sí, efectivamente existen esas circunstancias, sin embargo son hechos que se han cometido durante el presente ejercicio, es decir, corresponden a la cuenta pública 2018. Y ya hemos detectado algunos de esos señalamientos en las revisiones que iniciamos en el Ayuntamiento de Hermosillo, en el Ayuntamiento de Guaymas, donde estamos trabajando en estos días, ¿sí? Y en Navojoa, donde también estamos trabajando con ello. Por ejemplo, el caso de los vales de gasolina de Navojoa, que se ha estado señalando en los últimos días en la prensa, pues obviamente corresponde al ejercicio 2018. Entonces, tenga usted la seguridad, señor diputado, que haremos del conocimiento de esta legislatura en los informes individuales lo que se ha encontrado a este respecto. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Moya. Tiene el uso de la voz, diputado Carlos Navarrete.
No nomás decirle que con tantos millones que se llevan, tenemos nuestras calles destrozadas y nos faltan muchas obras por concluir. Y aún se llevan dinero para poder pagar fianzas para salir de la cárcel. Señor auditor mayor, solo decirle que al pueblo ya no se le engaña y que a tan solo 4 días de la entrada de nuestro próximo presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no vamos a permitir más impunidad. Vamos a trabajar por construir un país diferente y trabajar por todos los sonorenses. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Es el momento de ceder el uso de la voz al diputado Rodolfo Lizárraga Arellano para que realice la participación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de Sonora. Gracias, señora presidenta. Gracias, auditor, por estar aquí. Me llama mucho la atención que lo escucho y que dice que la revisión de las cuentas públicas que ustedes han detectado es desde 2018 en algunos municipios, y menciona Guaymas, y que ahí es donde están trabajando. Pero yo quiero decirle que yo vengo de Guaymas, distrito 13, y que por muchos años presidentes municipales van y presidentes municipales vienen, y todos han hecho un quebranto financiero y han hecho uso de los recursos públicos muy mal, han desviado. Está lo de las luminarias de César Lizárraga, y eso es 2009. Está lo del endeudamiento del préstamo de 365 millones de pesos del 2012 de Otto Clausen, y desde que inició esta administración anterior, de la cual fui regidor, también tuvo muchas irregularidades desde el inicio. Entonces creo que no es únicamente desde el 2018. Y así como está Guaymas, pues está Álamos, está también Guatabampo, está Hermosillo, y todos los municipios que ya antes hemos mencionado. Por eso su servidor, cuando nos pasaron el tema de las cuentas públicas, tomé el uso de la tribuna y pedí que se reprobara la cuenta pública 2017 del municipio de Guaymas. Seguido a eso se sumaron otros diputados de sus distritos, porque quienes tenemos claro de cómo está la situación realmente en nuestros municipios somos cada uno de nosotros los diputados. Mis preguntas son: primero, ¿cómo es posible, auditor, que nos diga que justifiquemos los criterios para reprobar las cuentas públicas de los municipios cuando usted no cumple bien con su trabajo? Sobre todo en Guaymas, en donde la Auditoría Superior de la Federación inició un procedimiento resarcitorio en contra del presidente municipal Lorenzo de Cima por un monto de más de 90 millones. Se le pasó entonces de noche la revisión de la cuenta pública del municipio de Guaymas 2017. Ante todo lo que hemos dicho y que usted ha dicho ahí arriba, que pues necesitamos modificar algunas cuestiones tanto aquí en el Congreso como a la propia institución que usted representa, ¿cree usted que el sistema de evaluación de los ayuntamientos está obsoleto? ¿Está a modo de aprobación, de pasar aprobado, aún teniendo desorden en las finanzas? Y a lo último, ¿estaría usted dispuesto a plantear un nuevo sistema de evaluación aprovechando su experiencia para que los diputados podamos usarla como base para un nuevo sistema de evaluación de ayuntamientos? ¿Cuánto? Tiene el uso de la voz, ingeniero Molina. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Voy a empezar de abajo para arriba, si me permite, señor diputado. Y la respuesta es sí. Claro que estamos dispuestos a escuchar las propuestas y las voces para efecto de poder modificar y actualizar los esquemas de evaluación municipal. Quiero decirle que esta evaluación que se hizo para la cuenta pública 2017, esta propuesta que el ISAF envía al Congreso para calificación de municipios, es una propuesta nueva. Es una propuesta nueva porque la anterior metodología de propuesta de calificación sacaba promedios ponderados de todos los ayuntamientos y contra esos promedios ponderados llevaba a cabo las calificaciones.
Esto dejaba en desventaja los esfuerzos municipales de mejora. En el esquema actual, el que se está aplicando en este momento, que es totalmente perfectible, estamos haciendo la calificación contra el propio municipio. O sea, estamos revisando las observaciones que tuvo el año anterior contra el de este año, el monto observado en este año contra tu monto ejercido, cuánto captaste de impuesto predial contra lo que deberías de haber captado, cuánto cobraste de impuestos contra lo que deberías de haber cobrado, cómo están tus servicios públicos municipales contra lo que deberías de haber presentado. Son aproximadamente unos 130 elementos para evaluación, los cuales con todo gusto pongo a su disposición y compartimos con ustedes inquietud de poder modificar y mejorar ese sistema de evaluación para que represente justamente lo que la sociedad percibe. También quiero decirle que en el municipio de Guaymas, específicamente, se establecieron 164 observaciones y de esas 164 tiene todavía pendientes por solventar 149 el Ayuntamiento de Guaymas. Si bien es cierto, el monto de los recursos federales que usted señala que la Auditoría Superior de la Federación detectó, nosotros también los vimos, pero no podemos actuar. Desafortunadamente no tenemos facultades para llamar a cuentas al ayuntamiento en materia de la aplicación de recursos federales, ¿sí? Y esta circunstancia nosotros le hicimos del conocimiento también de la Auditoría Superior de la Federación. El sistema de evaluación de los municipios, como le comentaba hace un momento, donde me pregunta si está a modo para que alguno salga adecuadamente calificado o no, yo pudiera garantizarle que no. De alguna forma, la metodología aplicada para la propuesta de calificación de la cuenta 2017 considera exclusivamente elementos de la cuenta pública y de la auditoría del desempeño de los ayuntamientos. Pero vuelvo a insistir, porque se liga mucho con la tercera pregunta, estamos a disposición de poder considerar la participación de ustedes para mejorar esta metodología de calificación. Tiene el uso de la voz, diputado Rodolfo Lizárraga. Bueno, pues igual me voy a ir de abajo hacia arriba. Yo lo felicito porque pone a disposición al personal y acepta que necesitamos hacer un nuevo planteamiento en el sistema para evaluar bien a los municipios. Eso es lo que queremos hacer, los que integramos y que fuimos candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, junto a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque si usted ha escuchado alguna ocasión el discurso de Andrés Manuel López Obrador, dice que necesitamos acabar con la corrupción que hay en el país y de ahí, acabando con eso, vamos a tener un país, un estado y un municipio mucho mejor. Entonces, desde ahí, acabando con las corruptelas de quienes llegamos de diputados, senadores y presidentes municipales, que ahí es donde está el tema, entonces creo que vamos a poder avanzar. Por eso lo felicito. Igual, bien, porque igual cree que hay que hacer, que acepta que es obsoleto y me dice que no está a modo, pero todo pareciera pues indicar, porque la percepción de los ciudadanos afuera esa es igual a de los que estamos aquí como diputados locales, y le digo que ojalá que de esas 149 por resolverse, observaciones que tiene el municipio de Guaymas, ojalá y ahí vengan todas para que se les cobre a quienes han hundido a mi municipio en este momento, en la pobreza en la que se encuentra, que tan siquiera no tiene ni para pagar la recolección de basura, y que se le adeuda a una empresa más de 20 millones de pesos, y precisamente es por el desvío de recursos que viene etiquetado para la recolección de basura y que lo utilizan para otros fines. Entonces, ojalá ahí venga, y si no, pues compañeros diputados, está en nosotros en 3 años que hagamos cumplir, así como cuando tomamos protesta, hacer cumplir las leyes y todas las que de ella emanan para enderezar este país, este municipio y nuestro estado. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputado.
Le solicito al diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero haga uso de la voz para que lleve a cabo la participación correspondiente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta. Muchas gracias, auditor, por tomarse el tiempo. Quisiera, sin afán de ser reiterativo, me interesa mucho entrar a la percepción del ISAF. El sabor de boca que tenemos todos nosotros es que el ISAF se porta, digamos, y tomo las palabras literales que decía, solo puede auditar lo que está en la norma. Y bajo ese precepto pareciese que se está siguiendo la ley del mínimo esfuerzo, es decir, cumplo lo que me dice la norma y simplemente ahí me la voy llevando, siendo barco, como dirían en el ámbito escolar. Y ese es el sabor de boca que nos queda a nosotros como diputados y generalizado a la sociedad. Hay un reto ahí, hay un reto claro que hacerlo, porque en la consideración de nosotros, y lo dijimos en la calificación de la cuenta pública, era que veíamos laxo al ISAF, lo veíamos sin estas ganas de auditar. Y más, sin embargo, escuchamos en las noticias que la Auditoría Superior de la Federación detecta temas en Telemax, detectan, además de ONGs, detectan temas en la Secretaría de Salud, detectan temas, este último que una ONG detectó sobre movimientos con empresas fantasmas, y pareciera que alguien más está haciendo el trabajo que los honores esperara que lo hiciera el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. ¿Qué está pasando? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos tenemos que esperar a que la Auditoría Superior, a través de auditorías forenses, nos diga qué está pasando en Telemax? ¿Y por qué no, si ya se detectó por ONGs o por la Auditoría Superior, por qué el ISAF no entrar y poder cambiar esta percepción que tenemos nosotros como diputados? La segunda pregunta iría en el tema de qué está pasando también en el caso de los municipios. Lo comentaban varios de mis compañeros. Existe un divorcio claro y contundente entre la calificación que emiten el ISAF a los municipios de su desempeño y la realidad que vivimos los ciudadanos, ¿no? Y agarro el caso de Hermosillo. Hermosillo cuenta con una calificación de 82 puntos sobre 100. Digamos, es una calificación alta en el promedio, prácticamente está entre los primeros 10 municipios. Mas, sin embargo, todos los hermosillenses vemos una realidad que contrasta, independientemente que es un periodo 2017 y estamos en 2018. Desde el 2017 veíamos el tema de las paradas de camión, el tema de los problemas que ya se daba con el gasto operativo en el tema de seguridad pública y recolección de basura, y eso nos está divorciando de la realidad, y sucede que termina viniendo aquí a este Congreso y con una actitud política de los diputados deciden cambiar la calificación simplemente a ojo de buen cubero. Estamos cayendo en esos polos, en el polo de pasar a los municipios y estén divorciados de la realidad que sucede en los municipios, y el otro polo caemos en simplemente alzar la mano y decir que están reprobados. Entonces, ¿qué sucede en ese tipo de divorcio? Y quisiera saber su opinión. Y en el último caso tengo unas dudas sobre el tema de la auditoría. En primer tema es por qué el ISAF no auditó las cuentas de activo, pasivo y patrimonio del Estado. ¿Por qué no revisó las cuentas bancarias y las conciliaciones en los movimientos bancarios? Dos, ¿por qué se toma la decisión de que se califique al Estado con el presupuesto modificado y a los municipios con el presupuesto aprobado? Es decir, esa diferencia pareciese que al Estado se le está ayudando para que no exista, digamos, el margen de contraste que debería existir del respeto a lo aprobado por este Congreso. También quisiera preguntarle sobre el gasto que fue adjudicado. ¿Se revisa dentro de la auditoría cuánto porcentaje se dio, digamos, si se cumplió o no con los montos para dar adjudicaciones directas y todo esto? Pero no sabemos en toda la auditoría es cuánto porcentaje fue por adjudicación directa o procedimientos abreviados. Y también en el plan de austeridad se notifica en la auditoría que se revisó el plan de austeridad, mas sin embargo no encontramos pues la revisión de cuánto porcentaje de ahorro hubo ni cuántas plazas se cancelaron. Entonces pareciese otra vez que se dice que se revisó todo pero no entra a la profundidad. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, diputado Urbina.
Adelante, ingeniero Moya. Gracias, diputado, por su pregunta. Mire, voy a empezar por la número 3. ¿Sí? Es decir, la auditoría, el instituto revisa toda la parte relacionada con los informes de cuenta pública que contienen las cuentas de activo, de patrimonio, de capital, en lo particular. Normalmente, para efectos de hacer la auditoría de la Secretaría de Hacienda, se contrata un despacho externo. Este despacho externo presenta ese informe, el cual se suma al informe general que realiza el instituto. El alcance de la auditoría está determinado dentro del informe que entrega ese despacho externo de auditoría, que en este caso fue KPMG, quien llevó a cabo esa auditoría externa, y nosotros retomamos el resultado del auditor externo para la incorporación. Las observaciones que realiza el despacho externo de auditoría son incorporadas en los informes de auditoría del instituto. Con relación a eso, quiero comentarle, señor diputado, que compartimos esa preocupación. Precisamente el día de ayer, con la auditora de Estado, con la responsable de auditoría de Estado, estábamos determinando la creación de un equipo de trabajo que específicamente se incorpore en el transcurso de esta semana para auditar esas cuentas que usted está señalando precisamente, la integración de las cuentas de patrimonio, la integración, por ejemplo, de la cuenta de obras públicas en proceso, que no viene su desagregación, la integración de las cuentas por cobrar del Estado, que revise la antigüedad de saldos, que determine la exigencia o no, la recuperación o no de esos saldos. Es algo que a nosotros también nos preocupa y ya lo hemos incorporado en nuestro programa de trabajo para este año. Con relación a lo que me señala del caso de Telemax, en el caso de Telemax, efectivamente fue la Auditoría Superior de la Federación quien lo determinó, producto de una auditoría forense. En este caso, y parte de las propuestas en materia de normatividad que se hicieron a este Congreso, es el sentido de que al revisarse Telemax, cumplía con las disposiciones de carácter estatal. Sin embargo, ¿por qué Auditoría Superior de la Federación observa esto, derivado de la auditoría forense realizada? Porque ellos tuvieron la perspectiva nacional de los recursos ejercidos por una dependencia federal. Y al revisar la forma de ejercicio del recurso federal, ellos detectaron que en distintas partes del país, alcance que no tiene el ISAF, llevaron a cabo actividades similares con empresas que se habían detectado en su análisis. Y por eso ellos llegaron a Telemax para efecto de hacer esa revisión. No es una justificación, diputado. Vuelvo a señalarlo, es el marco de la ley. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de revisar todos los tipos de recursos federales, en el 2016 no la teníamos, hoy ya la tenemos. Hoy le puedo garantizar que ningún recurso federal queda sin revisión total. Y ese caso es importante que se conozca. El ISAF está revisando el 100% de los recursos federales, de todo tipo. Solamente en el caso de la Universidad de Sonora, Auditoría Superior de la Federación nos pidió no revisar el fondo U10, a solicitud específica. Pero de ahí en fuera estamos revisando todo. No lo hacíamos anteriormente. En el año 16, el ISAF, en el caso de recursos federales, no lo revisó. Y en el caso de las universidades, solamente revisaba la parte estatal. Hoy estamos revisando la totalidad de los recursos que reciben las entidades. Ahora, con respecto al divorcio, ¿sí? Con respecto al divorcio que señala de la forma de calificación, es que no calificamos al Estado. La Constitución señala que la calificación es para, la propuesta de calificación es a los municipios. No hay una calificación de la cuenta pública estatal como tal. Bien, creo que es todo, diputado. Muchas gracias, ingeniero Moya. Tiene el uso de la voz el diputado Urbina. Gracias, presidenta. No era todo. Me quedo un poquito con sinsabor con la respuesta. Le soy franco, auditor. Creo que es importante entrar a fondo y entiendo los limitantes de la normativa. Creo que es la parte fundamental y lo que nos tocará a nosotros entre los temas. Mas, sin embargo, insisto,
Por ejemplo, en el caso de la diferencia de cómo se audita el presupuesto estatal con su presupuesto modificado y a los municipios con el presupuesto aprobado, pues implica una diferencia toral en la calificación que se da. En el tema del divorcio, yo me refería literalmente no al divorcio entre el municipio y el Estado en sus calificaciones, sino al divorcio entre la realidad de los municipios, este 82 que tiene Hermosillo, y la realidad que todos los días vemos en la calle, en nuestras casas, no recolectar la basura, las patrullas. Entonces implicaría pues que está demasiado tecnificado y esa técnica está completamente distante de la realidad que ven los ciudadanos. A ese va mi pregunta. Concuerdo. En el tema del auditor externo, la respuesta es simplemente compartir, pues que entiendo yo que a veces se tenga que utilizar auditores externos, pero creo que es importante que cuando se haga, pues digamos, entrar más allá del detalle. ¿Por qué? Porque es importante empezar a ver que se tiene una responsabilidad de parte del ISAF del buen uso de los recursos y los auditores externos, pues el hecho de que se pongan ahí en todo la auditoría, pues implica pues una falta del ISAF de casarse con el tema, ¿no? Entonces, es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Jesús Eduardo Urbina. Continuando con las participaciones de los diputados, le solicito haga uso de la voz al diputado Fermín Trujillo Fuentes, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeros, compañeras, compañeros diputados, público que nos acompaña. Señor del ISAF, bienvenido a este recinto legislativo. Estamos como consecuencia de la revisión de la cuenta pública que aquí llegó al Pleno en tiempo y forma y que la calificó y la conoció los resultados de la cuenta pública estatal y calificó la cuenta pública o las cuentas públicas municipales. Se dio el interés de que regresara usted a comparecer al recinto legislativo a pesar de ser un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo, y eso también es valioso para el Congreso porque a todos nos conviene que las palabras que lastiman a casi todos los comparecientes aquí, de que no son imparciales o que son parciales, que la confianza no es total y que nosotros no estamos conformes con lo que está sucediendo, todo el ejercicio de gobierno y los poderes pues son dinámicos. Y ahorita en este momento está por terminar el último trimestre de la cuenta pública 2018, o sea, estamos por cerrar un ejercicio que ya está por terminar, el ejercicio de gasto, y estamos revisando el 2017. Y en el marco de la construcción de un presupuesto, una ley de ingresos y un presupuesto para el 2019. Ese tema, en lo personal me ha inquietado mucho, he tenido el privilegio de pertenecer a esa comisión de fiscalización hoy, de vigilancia anteriormente. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como Congreso, ingeniero Moya? ¿Dónde inicia una cuenta pública? ¿Inicia cuando usted llega aquí, cuando la presenta, o tiene un tramo institucional tortuoso, álgido, intenso? ¿Participamos nosotros desde la construcción del presupuesto en alguna cuenta pública y tenemos responsabilidades sobre de ella? Me encantaría saber al respecto cuál es su opinión. Segundo, ingeniero Moya, auditaron 53.248.000 de un total de 70.000 millones, auditaron 53.248 millones. Soy de los que cree que la prevención en todos los sentidos, que es la que está perdiendo el tejido social, no me creo que sea diferente en el terreno del combate a la corrupción. En esos 53.248 millones de pesos, el número de observaciones que se presentaron en el trayecto sirvieron para que se aplicaran los pesos adecuadamente en los 345 entes fiscalizables que ahora tuvo el ISAF como cuenta en el 2017. Hay una cultura real en el servicio público y en el servidor público para que no lleguemos aquí a conocer la cuenta pública y entonces nosotros, en razón de un N número de observaciones, creamos que ahí está la síntesis de lo que hace la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, y que nos dará un parámetro, me parece importante. Y por último,
Señor auditor, es la primera vez que entran sindicatos y asociaciones civiles. Hubo una buena época en que se criticó duro que había recursos públicos que iban a organizaciones sindicales y asociaciones civiles, y por mucho tiempo permanecieron, por lo menos los 13 años del ISAF, 2005 para acá, nunca habían sido auditados. Había cultura de rendición de cuentas en esos sindicatos y en esas asociaciones civiles, y va por la pregunta por lo siguiente, porque a mí me preocupa mucho, y reitero en cada comparecencia, de que los órganos constitucionalmente autónomos se estén debilitando su credibilidad o su confianza, o que nosotros en el desconocimiento abonemos a ello. Cierro con esta pregunta, en referencia a los municipios que fueron reprobados por este pleno. Es políticamente, escuché decir a usted, que nosotros políticamente reprobamos, pero hay una ruta desde mi visión que es jurídicamente procesable para que un municipio, ya sea le quites el estatus de reprobado cuando tú tienes la obligación de revisarlo, o que tú le cambies y le digas que de aprobado pasa a ser un municipio reprobado, y que no quede que el Congreso no tiene responsabilidades de fiscalización, sino solamente meramente pronunciamientos políticos. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Fermín Trujillo Fuentes. Le cedo el uso de la voz al ingeniero Moya. Muchas gracias, presidenta. Diputado, pues ha hecho una serie de cuestionamientos muy interesantes, porque van al fondo del asunto de lo que estamos tratando aquí. Efectivamente, tiene usted razón, ¿dónde se empieza a construir una cuenta pública? En este recinto. Es más, se inicia la integración de la cuenta pública desde el proceso de planeación, programación, presupuestación de los entes públicos, que en el momento en que integran esa propuesta, la presentan ante este Congreso y es sujeta de su análisis y aprobación. Cuando ustedes determinan la aprobación de un presupuesto con base en esos análisis previos que debieron de haberse hecho correctamente, ¿verdad? Luego entonces, el decreto del presupuesto de egresos debe de contener todos aquellos elementos complementarios de control y de contención en materia del gasto público. ¿Sí? Aquí es en donde nos encontramos con situaciones que se han comentado durante esta reunión. Por ejemplo, ¿observaron o no observaron en el ISAF los gastos en materia de comunicación social? Sí los observamos, pero ¿existe una responsabilidad? No. ¿Por qué motivo? Porque la ley prevé cuál es el procedimiento para las adecuaciones presupuestales, y si esas adecuaciones presupuestales están cumpliendo con las disposiciones normativas, no existe una responsabilidad específica. Claro, se observa el gasto, ¿sí? Oye, gastaron mucho, correcto, ¿está fuera de norma? No, nosotros no podemos hacer nada en ese sentido, o sea, no tenemos una facultad que nos permita ir y decirle, oye, no gastes tanto en esto, no, es una facultad que tienen los entes ejecutores, que ¿dónde se puede controlar? Aquí en esta sala cuando se aprueba el decreto del presupuesto de egresos. Y yo le aseguro que si tenemos esos controles adicionales, tendremos mejores resultados. Con respecto a la parte relacionada con la prevención, puedo decirle que sí, señor diputado. Las observaciones que le hemos venido haciendo, y aquí creo yo que puedo contestar otra pregunta que quedó en el aire hace un momento. Hay que pensar que las estructuras administrativas para atender las observaciones entre los ayuntamientos y el Estado es completamente diferente. El Estado cuenta con una estructura que en términos de ley yo tengo obligación de cada hallazgo que encuentro notificárselo al ente, sea del Estado, del municipio, de cualquiera de ellos. Y obviamente las instituciones del Estado, como tienen más estructura, atienden más inmediatamente esos hallazgos y solventan el hallazgo previo a la elaboración del informe. Esa estructura no lo tienen los ayuntamientos. El contralor municipal solo no puede atender las observaciones y darle seguimiento a lo de obra pública, agua potable, la propia tesorería municipal, lo de contabilidad. Es un hombre que trabaja solo y su esfuerzo no le alcanza para poder sacar esto adelante. Por eso se ve la enorme disparidad y se puede pensar, oye, tú haces la auditoría del Estado de una forma y a los municipios de otra. No, son las capacidades instaladas que no están permitiendo que mejore la administración pública municipal.
Respecto a los sindicatos, le puedo señalar, y asociaciones civiles, que fue una muy agradable sorpresa encontrar que aunque no existía la cultura de la rendición de cuentas, tuvimos gran apertura en las organizaciones sindicales y asociaciones civiles y particulares para efecto de realizar las auditorías. Se llevaron a cabo todos estos procedimientos y le puedo asegurar que el 99% de las instituciones permitió el acceso a la realización de las mismas. Con respecto a que si es posible cambiar el estatus de un municipio que hubiese sido reprobado o no en materia de cuenta pública, esa condición puede quedar en el aire porque lo que estamos calificando es la presentación de la cuenta pública. Sería imposible cambiar la cuenta pública para cambiar la calificación de una entidad o de un municipio, de tal suerte que esa calificación o de ese elemento pues queda a juicio de la Cámara si los elementos que presentan las autoridades municipales son suficientes para considerar que el criterio aplicado en la evaluación no fue correcto. Gracias. Gracias, ingeniero Moya. Tiene la voz diputado Fermín. Su presencia aquí está en el marco de la posible liberación de un ciudadano que fue privado de la libertad por posibles hechos de corrupción. Así se está convirtiendo el ejercicio del servicio público en herramientas de poder. Nosotros como Nueva Alianza en aquel entonces y hoy una vez más decimos que presumir que un servidor público desea hacer el bien en el ejercicio de donde le entregan la confianza es muy valioso, sumamente valioso. Que al final de cuentas esto que nosotros llamamos servidor público es alguien que no es votado, pero que es dispuesto por quien fue votado, invitado a que esté cercano a él en el ejercicio del gasto público, del presupuesto, de las acciones. Nos parece que hace falta mucha capacitación. Siempre hemos pedido capacitación, y todo lo que hagan en el terreno para con nuestros presidentes municipales, que son ciudadanos que la Constitución no les impide, ni siquiera los requisitos les impiden conocimiento alguno o les exige conocimiento alguno referente a este tema. Y yo sigo pensando que el día que se recrudezca el entendimiento en las fuerzas políticas, va a haber muchísimo servidor público en la investigación y mucho servidor público tras las rejas. En ese pensamiento, todos los que aquí estamos, hoy que hemos avanzado en quitarnos algunas, pues decíamos, potestades de la ley para hablar y comportarnos abiertamente y exigir y pronunciarnos con fuerza, se nos han quitado. Entonces, todo lo que hagamos en la prudencia, en la decencia política y en el servicio público referente a la capacitación, lo aplaudiremos todos nosotros, la clase política. Que le vaya bien, ingeniero Moya. Gracias por venir. Muchas gracias por su participación, diputado Fermín Trujillo. Es el momento de ceder el uso de la voz a mi compañera diputada María Dolores del Río Sánchez, representante parlamentaria del Movimiento Ciudadano, a efecto de que lleve a cabo su participación. Adelante. Gracias, presidenta. Buenas tardes, auditor. Bueno, algunas cosas ya se han comentado aquí, pero quisiera repetirlas. Por ejemplo, usted decía que votar en contra, aquí la cuenta pública que ustedes habían enviado con calificación aprobatoria, era un tema solamente político. Yo creo que no. Yo fui una de las diputadas que reprobé algunas de las cuentas públicas que llegaron aquí con una calificación, incluso yo diría buena calificación. Y me parece que si aquí los diputados tenemos ese derecho de votarlo como ustedes lo envían o en contra de cómo lo envían, es precisamente para que nosotros podamos hacer otro análisis de la información que ustedes nos hacen llegar. En ese sentido, a mí me preocupa mucho porque entiendo lo que los ciudadanos ven y luego cómo se cuadran los números en términos contables, por así decirlo. ¿Y qué es lo que ven los ciudadanos? Pues que municipios como Hermosillo, como Guaymas, como Obregón y otros tienen graves problemas para generar bienestar para las personas que vivimos en ellos.
Y sin embargo llegan la revisión de la cuenta pública con calificaciones aprobatorias, que entonces nosotros decimos, esto viene a ser como una bofetada al ciudadano e incluso para nosotros los diputados. La pregunta concreta es, ¿qué tan subjetiva es la calificación que ustedes dan? ¿O qué tan objetivos, para hacerlo en positivo, son los parámetros que ustedes tienen para calificarlo? Porque, por ejemplo, en el caso concreto de Hermosillo, a mí me llama la atención cómo dice, es eficaz en ingresar los recursos y luego es ineficaz para egresar los recursos. Y luego al final dicen, pero bueno, vamos a aprobarlo. Y luego también hay la mitad de las observaciones aparecen como no solventadas, incluso dice no atendidas, persistentes, etcétera. Estamos hablando de la mitad y luego al final se le da una calificación superior al 80. Entonces ahí es donde reitero la pregunta, ¿qué tan subjetiva es la calificación? Segundo, cuando usted mencionaba el tema de Telemax, que también lo traía aquí para preguntarle, mi duda es, ¿fiscaliza entonces distinto el ISAF a la Auditoría Superior de la Federación? Ahora, usted menciona que ya se va a poder hacer auditoría sobre los fondos federales y habló de que encontraron hallazgos, pero por la respuesta que dio, entre esos hallazgos no estaba Telemax, estaba el recurso referente al Seguro Popular, a los recursos de salud. ¿En qué fondos están los hallazgos? Nada más los menciona en su presentación, pero no dice cuáles son. Y por último, yo le diría a usted, en el caso de la cuenta pública del Estado, no viene calificada. Ahí sí nosotros no podemos aprobarla o desaprobarla. Usted al final hace una propuesta legislativa de reformas necesarias. ¿No sería necesario también que, al igual que los municipios, pudiéramos aprobar o desaprobar la cuenta pública estatal? Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias por su participación, diputada María Dolores. Tiene el uso de la voz del ingeniero Moya. Bien, muchas gracias. Diputada, también comparto con ustedes esas inquietudes, como se lo comentaba al diputado Lizárraga. Los análisis para efecto de la propuesta de calificación, precisamente hay que quitarle la subjetividad y tenemos que partir de elementos totalmente objetivos, medibles, cuantificables. ¿Sí? Por eso es que tomamos todos los datos de cuenta pública y de la información a la que tenemos acceso por parte de los ayuntamientos y que le es solicitada en materia de la prestación de servicios. Si nosotros dejásemos elementos para efectos de la propuesta de calificación en carácter subjetivo, no tendría validez, porque entonces la subjetividad no tendríamos forma de medirla. Y el carácter subjetivo, pues es diferente para cada persona, dependiendo de la condición o beneficio que recibe de ello. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que yo puedo tener una percepción social, y se lo decía a mi auditor de ayuntamientos cuando estábamos calificando Guaymas precisamente. A ver, ¿cómo es posible que con todos los que hay en los medios de comunicación, en este momento Guaymas esté teniendo esta calificación? Revísame nuevamente todos los elementos de auditoría. Y se revisaron todos los elementos de auditoría, y se revisaron todos los elementos de la calificación, pero esos elementos corresponden a la cuenta pública 17. Que posteriormente a eso vienen una serie de condiciones que trastocan todos los actos administrativos y la forma de la sociedad, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Yo estoy totalmente convencido de que el mejorar estos mecanismos de poner a las administraciones municipales sobre elementos totalmente medibles nos debe permitir que mejore la administración. Por ejemplo, hay algo de lo que no se ha hablado y que está en los documentos de la cuenta pública. ¿Cuántas recomendaciones hizo el ISAF en materia de auditoría del desempeño y en auditoría legal en la cuenta pública 2017? No se ha tocado. Hicimos más de 10,000 recomendaciones en distintos temas.
¿Y a dónde van esos temas? Pues a la filosofía de lo que son las auditorías de desempeño y auditoría legal, mejorar el desempeño y la forma de actuación de las instituciones. El seguimiento a esas recomendaciones van a permitir la mejora de muchos de los aspectos que estamos viendo. El ISAF efectivamente no revisaba fondos federales. En el caso de Telemax, que bien aquí se ha vuelto a señalar, no es que tengamos formas diferentes de auditar, no teníamos facultad para hacerlo. Es más, específicamente con el saldo que Telemax pagó en el 2017, todavía de los recursos de ese fondo, de ese problema, recibimos instrucción específica de Auditoría Superior de la Federación: tú no intervengas en revisar el monto pagado en el 2017, forma parte de una auditoría federal y de una investigación en proceso. No podemos entrar. Aunque quisiéramos hacerlo, estamos limitados legalmente. Entonces, hoy actualmente, gracias a la normatividad y a las modificaciones que hicieron en la ley, todavía en este año se actualizó la Ley de Fiscalización Superior, podemos entrar a revisar recursos federales. Aplicamos exactamente las mismas metodologías y utilizamos las mismas guías de fiscalización que Auditoría Superior de la Federación. Entonces, yo le puedo garantizar a usted y a todos los diputados que en ese sentido el ISAF va a cumplir estrictamente con la revisión de absolutamente todos los fondos federales que lleguen a Sonora, desde su partida en la Secretaría de Hacienda Federal hasta su aplicación en los puntos por parte de municipios o de entidades o dependencias. Ese seguimiento lo estamos haciendo totalmente. Con respecto a la propuesta de si se debe calificar o no al Estado para efecto de poder determinar su posicionamiento en materia de cumplimiento, por así decirlo, yo creo que eso es una tarea de esta legislatura. Si así lo decidiera la legislatura y eso contribuye al mejoramiento de los resultados del gobierno para la sociedad en su conjunto, nuestra obligación sería acatar esa disposición que ustedes así emitieran. Cedemos el uso de la voz a la diputada María Dolores del Río. Gracias nuevamente. Muchas gracias por sus respuestas, también por las recomendaciones de las modificaciones legales que esta legislatura debe de hacer. Como presidenta de la Comisión Anticorrupción estaremos revisando algunas de las propuestas en lo que se refiere a la Ley de Adquisiciones, lo que se refiere a la Ley de Obras Públicas y también, ¿por qué no?, a revisar el tema de que se califique la cuenta pública estatal. Sí, también decir, porque lo hemos dicho con otras personas que se presentaron aquí en temas muy relacionados, si algo ha hecho daño a este país y a Sonora es el tema de la corrupción, la percepción de la corrupción, pero sobre todo la percepción de la impunidad y la impunidad como tal, ¿no? Y no van a cambiar las cosas ni esta percepción hasta que todos los que están encargados de auditar, fiscalizar, incluyendo a este Poder Legislativo, se cuenten con más herramientas y elementos jurídicos. La gente y el ciudadano en general lo que está es cansado de pensar que solamente con las buenas intenciones se van a cambiar. Yo creo que para que la percepción y la realidad cambien en Sonora y en México, no va a bastar con que una persona lo diga y lo señale y lo decrete. Va a cambiar cuando tengamos los elementos para juzgar a los políticos corruptos y cuando también a esos políticos se les quiten lo que se llevaron como patrimonio, en este caso, de los sonorenses. Muchas gracias, compañera diputada. Le damos el uso de la voz al ingeniero Moya. Perdón, ahorita se lo damos. Por el último se le solicita al diputado Luis Mario Rivera Aguilar, representante parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, haga uso de la voz. Muchas gracias, con su permiso. Ingeniero Moya, nuevamente, y por último le damos la bienvenida. Como parte del sistema estatal de anticorrupción, ¿qué hace el ISAF con respecto a las denuncias? ¿Cómo apoya el instituto a la Fiscalía Anticorrupción?
Usted mencionó en abril de 2017, en las comparecencias para aspirar a ser el auditor, que de serlo llevaría a cabo campañas para prevenir la corrupción. El ISAF ha realizado estas campañas que propuso para efectos de prevenir la corrupción y asegurarse o acercarse a la garantía de que los servidores públicos se desempeñen de manera correcta. Yo estoy seguro que usted cree que el ISAF puede y debe contribuir a crear una cultura anticorrupción, una cultura donde el servidor público cumpla con las normas. De ser así, ¿en qué sentido? Con el riesgo de ser reiterativo, usted señaló en la necesidad de llevar a cabo diversas modificaciones a ciertas normas jurídicas. Me gustaría, de ser posible, fuera más específico en qué leyes y qué tipo de modificaciones propondría para mejorar el combate a la corrupción. Y por último, es de verdad preocupante la cantidad de observaciones que presentan los ayuntamientos. Teniendo usted la obligación de la no reincidencia, ¿qué se ha hecho en ese sentido para apoyar la mejora administrativa de los ayuntamientos? ¿Hay programas o estrategias para corregirlos, asesorarlos, capacitarlos, o simplemente se hace la observación y se les deja solos? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por su participación. Le damos el uso de la voz al ingeniero Moya. Gracias, señor diputado. Mire, con respecto a la participación del instituto en el sistema estatal anticorrupción y de la forma como nos hemos venido coordinando con las instancias que corresponden, específicamente con la Fiscalía Anticorrupción, quisiera señalar lo siguiente: hay que pensar que este sistema es nuevo. La cuenta pública 2017 es la primera cuenta pública que se desarrolla bajo los esquemas del Sistema Nacional de Anticorrupción. Previo a eso, como ya lo señalé hace un momento, nosotros hemos presentado denuncias penales sobre las cuentas públicas del 2016, del 2015, con base en la normatividad anterior. La norma nueva, hemos tenido muchos acercamientos con la Fiscalía Anticorrupción y le voy a decir por qué. Porque no queremos sorpresas en el momento de presentar expedientes. Desafortunadamente, las experiencias del pasado nos dicen que cuando se ha trabajado solos, los organismos de fiscalización o de control interno no somos buenos para integrar expedientes. Y entonces, cuando se inician los procesos jurídicos, se caen los asuntos por el motivo de que los expedientes no fueron correctamente integrados. En este sentido, nuestra colaboración con la Fiscalía Anticorrupción ha sido muy cercana para efecto de que todos los expedientes que sean presentados para efecto de establecimiento de responsabilidades cumplan con los requisitos del proceso normativo que establece la ley puntualmente. ¿Qué hemos hecho en materia de prevención? Comentábamos aquí que participamos en la capacitación de 5,000 servidores públicos, más sin embargo, usted toca un punto más adelante, lo relacionado con la no reincidencia. Precisamente esa parte de la no reincidencia es parte de la prevención que el instituto le propuso a la legislatura anterior y se creó un capítulo especial en la ley de fiscalización relacionado con la no reincidencia. Ahí obliga al instituto a crear un sistema estatal de no reincidencia y a firmar convenios con todos los órganos de control, tanto municipales como estatales y de los poderes, para efecto de dar seguimiento y capacitación a los servidores públicos que permitan que los actos administrativos sean corregido el control interno y que con esa corrección del control interno, pues evitar la reincidencia en observaciones. Le puedo informar que a la fecha nosotros enviamos ya los oficios a la totalidad de los órganos de control del Estado, porque aparte la ley dice que debe de firmarse ese convenio a solicitud de parte, o sea, no es establecer el convenio porque sí. Y estamos en espera de las respuestas. Han sido aproximadamente 15 municipios los que ya contestaron que sí desean hacer ese convenio de no reincidencia. Igualmente el Instituto Tecnológico de Sonora ya lo hizo, ya hizo la solicitud expresa para llevarlo a cabo y estamos trabajando conjuntamente en los puntos finos de ese convenio para evitar reincidencia en el servicio público. Por otro lado, ¿cuáles son las modificaciones jurídicas que nosotros nos estamos refiriendo en el informe de cuenta pública entregado a esta legislatura?
Mire, existen tres que son fundamentales. En materia de adquisiciones, por ejemplo, si se hace una licitación pública en materia de compras, el procedimiento es cumplir con el procedimiento de licitación, mas no tenemos una limitante en la ley que diga que cuando el precio resultante de la licitación no sea conveniente para el Estado, obligatoriamente debe de declararse desierto ese concurso. ¿Sí? Solamente lo deja a una consideración de quienes participan en la licitación, si lo declaran desierto o no, de tal suerte que yo puedo eliminar al primero, al segundo, al tercer lugar, darle el contrato al cuarto lugar o al quinto a un precio que no es remunerativo para el Estado. Y eso tenemos que evitarlo, ¿sí? No podemos seguirlo permitiendo. Igualmente, en las obras públicas, por ejemplo, cuando se hace la licitación, debe de obligarse a que se cuente para la licitación con los proyectos ejecutivos y detallados de obra que especifique volúmenes, cantidades y precios unitarios. Y si estos precios unitarios no son remunerativos para el Estado, debe de declararse desierto, ¿sí? Aparte, debe de explicar el servidor público que está en la licitación por qué deja fuera a una empresa que está en primer lugar y va y le da la obra pública al segundo, al tercero, al quinto lugar. No hay una obligatoriedad de explicarlo cabalmente y dejarlo asentado en las actas los motivos de la descalificación. Claro, puede decir, no presentó una carta, no trajo este documento, ¿sí? Mas, sin embargo, en ocasiones esta circunstancia no está tan clara. De tal manera, señor diputado, que creo que estos elementos, junto con otros que vienen ahí señalados, nos deben de permitir mejorar sustancialmente en el ejercicio del gasto público. Muchas gracias, ingeniero Moya. Le cedemos el uso de la voz al diputado Mario Rivera Aguilar. Muchas gracias, presidenta. Gracias, ingeniero. Nomás para hacer referencia a algo que mencionó en sus respuestas, que no son buenos para elaborar reportes o para, para no abundar, no son buenos. ¿Qué van a hacer al respecto para realmente ser buenos? Pues es más que lo considere y si nos puede responder en su cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Concluida la etapa de preguntas y respuestas y réplicas, se concede el uso de la voz al auditor mayor para que lleve a cabo las conclusiones de su comparecencia. Muchas gracias, presidenta. Pues, señor diputado, yo traía aquí un escrito con el cual pensaba cerrar esta presentación, mas sin embargo creo que me brindan ustedes la oportunidad de poder complementar la parte relacionada a lo que aquí se ha discutido. Miren ustedes, yo creo que los esfuerzos de la sociedad y las instituciones por tener mejores administraciones públicas, por tener servidores públicos que se conduzcan dentro del marco de la ley y de poder entregar a la sociedad lo que la sociedad nos exige, es impostergable. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No podemos postergar ni negarle a las generaciones futuras el esfuerzo que en este momento estamos haciendo los ciudadanos. Yo entiendo, pueden existir dudas respecto a la actuación del ISAF. Cualquiera la puede tener y es razonable. Es razonable cuando los resultados que la institución otorga pueden no coincidir con los intereses que en su momento se tengan. Mas, sin embargo, creo yo que también es el momento en que podamos construir juntos una estructura que realmente nos lleve al combate y eliminación de la corrupción. Nosotros en el ISAF le apostamos a la integridad, no a la corrupción. Nuestro propósito es modificar la conducta de los servidores públicos para que se conduzcan en un marco de integridad, que se apeguen a los 13 principios que establece el artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción: integridad, ética, ¿sí?, actualización permanente de los servidores públicos, pero también que apliquemos todas las sanciones que la ley nos da a la mano para poder generar la advertencia en el momento oportuno de que la autoridad está ahí para vigilar el ejercicio del gasto público. Y les voy a poner un caso. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer auditorías en tiempo real.
Sin embargo, esta auditoría en tiempo real solamente puede hacerse a solicitud de la entidad a la cual se debe de auditar. Si nosotros quisiéramos entrar a auditar en este momento a un municipio, a una entidad, claro, ya puedo porque ya hice la apertura de la auditoría 2018, ya estamos auditando el 2018. Y téngalo por seguro que todo lo que aparece en los medios de comunicación todos los días, lo retomamos y le doy instrucciones a los directores de auditoría de que lo incorporen en los programas de auditoría. Es decir, lo que estamos viendo de Guaymas, el problema de la basura, lo que vemos en Hermosillo en materia del gasto y el problema de recolección, ya forma parte de los programas de auditoría. ¿Sí? Ya tenemos detectado en Hermosillo cuáles son los gastos faltantes, cuáles son los recursos no comprobados, qué parte del sistema de contabilidad se desechó y se sustituyó por otro que no funciona. O sea, lo tenemos determinado. Tenemos que cerrar el proceso normal y que me establece la ley. Debo de concluir la auditoría, debo de hacer un informe individual, debo de darle oportunidad al ente de que me conteste las observaciones y me entregue la documentación y después iniciar el proceso de responsabilidades. Yo creo que no existe diferencia entre lo que ustedes piensan y lo que piensa el personal del ISAF. Porque el personal del ISAF también está totalmente comprometido con esto, se los puedo garantizar. Y esto se lo pueden decir no mis colaboradores inmediatos, cualquiera de los auditores que anda en campo tiene conciencia precisa de lo que debe de hacer. Tiene la confianza de la institución para llevar a cabo su trabajo hasta las últimas consecuencias. Creo que así lo han entendido, así lo han comprendido y así lo están haciendo. En el instituto no es el auditor mayor quien hace las auditorías. Son los auditores. Ustedes veían en la gráfica, el 80% del personal son auditores. Yo no puedo estar presente en la realización de las auditorías en todo el estado, son ellos los que traen la información. Si hay desconfianza, no desconfían de mí, desconfían del trabajo de ellos. Y les puedo garantizar una cosa, existe un gran compromiso institucional de todos los servidores públicos del ISAF porque el sistema estatal anticorrupción funcione, porque los servidores públicos se conduzcan dentro del marco de la ley y le otorguen a la sociedad sonorense los resultados que éste exija. También puedo decirles otra cosa, conozco muchos servidores públicos y la gran mayoría de ellos son personas decentes, mas sin embargo aquel servidor público que por una convicción propia decida desviarse del cumplimiento de la norma, que se cuide porque el ISAF se va a dar cuenta. Estamos creando los elementos que nos permitan que todas las denuncias concluyan en procesos, diputado, en procesos válidos, en sanciones específicas, dentro de lo que establece el marco de la ley. Yo les agradezco a todos ustedes su paciencia y queda la institución con las puertas abiertas para que podamos ahondar en estos temas que considero son de gran importancia para la sociedad sonorense y que realmente dentro de un año que entreguemos el informe de la cuenta pública del 2018, veamos el impacto que estos comentarios de ustedes y sus aportaciones han generado para el beneficio de Sonora. Muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva por su comparecencia ante este Poder Legislativo, con lo cual se fortalece nuestro trabajo a favor de los sonorenses. Acto seguido, quienes integramos esta mesa directiva acompañaremos al auditor mayor en su salida de este salón de plenos, para lo cual se declara un receso de 10 minutos y también haremos el acto seguido de traer al siguiente compareciente.